Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Los saludo a todos en el poderoso nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es motivo de alegría, de grande gozo para mí poder expresarle a ustedes la palabra del Señor. Poder llegar hasta cada uno de ustedes trayéndoles un mensaje de la palabra de Dios. Mi nombre es Raúl Antonio Campos. Soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y grato es poder estar en la presencia de Dios y en la presencia de ustedes. Quiero predicar con la ayuda del Señor, traer un tema el cual he titulado El pecado que mora en mí. Gloria al Señor. Y quiero leer la palabra de nuestro Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 2, que a la letra dice: Oíd cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceites. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asoladas con asolamiento de extraños. Amén. Gloria al Señor Jesús. Mirando la condición de los acontecimientos, cosas que uno a diario mira alrededor nuestro. Y de pronto escucha uno personas que en medio de su dolor, en medio de sus problemas, en medio de tantas cosas que agobian al ser humano, se preguntan, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta injusticia? Y algunos preguntan y dicen, ¿dónde está Dios? Dios, ¿por qué permite? Dios, ¿por qué permite estas cosas? Inclusive muchos llegan más allá y dicen, Dios no existe. Porque si verdaderamente existiera un Dios bueno, un Dios de amor, no permitiría que tantas cosas estuvieran sucediendo. Pero yo quiero llegar hasta ustedes con una reflexión de la palabra de Dios. No sé qué tanto ustedes hayan leído la palabra de Dios, pero es importante saber de que Dios es real y que Dios ama al ser humano. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que Dios se haya olvidado del ser humano. No es que Dios esté ajeno a las cosas que suceden. No. Lo contrario,
Dios está ahí presente. Toda la existencia de la raza humana, desde que Él fundó el mundo hasta hoy, Dios ha estado presente y estoy seguro que seguirá estando presente. ¿Qué es lo que sucede? La palabra de Dios también enseña ahí en Isaías capítulo 66. Dice que nuestras iniquidades, nuestros pecados, han hecho ocultar de nosotros su rostro para no ver. Dios ama al ser humano, Dios ama al pecador. Lo que Dios no ama es el pecado. Sin embargo, Dios no ha creado al ser humano para que el ser humano viva como obligado, que sea algo como por ley. No. De hecho, la Biblia tiene una frase muy común y muy relevante y es gracia. Estamos viviendo en el periodo de la gracia, en la dispensación de la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo, un don inmerecido. La gracia es un periodo donde Dios no está tomando en cuenta los pecados del hombre. Al contrario, está perdonando al ser humano sus pecados. Pero una cosa es que Dios perdone mis pecados y otra que yo siga andando o siga pecando. Dios lo que quiere es que el hombre se arrepienta y viva. Aquí mirábamos un pasaje. ¿Qué es lo que sucede con el hombre? El hombre nace en pecado. El hombre es pecador por naturaleza. El hombre peca porque es pecador. El hombre no es pecador porque peque, sino que peca porque es pecador. Es una naturaleza que está en él. El salmista David, en el capítulo 51 del libro de los Salmos, él expresa y dice: en pecado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El ser humano nace por naturaleza pecador. Por cuanto el primer hombre pecó, dice la palabra de Dios, todos quedamos destituidos, quedamos fuera de la gloria de Dios. Ese pecado, dice la Biblia, que cuando el primer hombre, nuestro padre Adán, que es el padre de la raza humana, por cuanto ese hombre primero pecó, la muerte traspasó al hombre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces el ser humano tiene un problema grande. Para yo conocer, para yo poder darle valor, estimado amigo, escuche lo que te voy a decir. Para yo poder darle valor a lo que Dios me está dando, a lo que Dios me está brindando, primero tengo que conocer mi condición. ¿Quién soy yo? Esto es como cuando una persona siente de pronto un dolor extraño, siente un síntoma de algo. Y se va para el médico. Y el médico viene y le hace un examen, le hace un escáner completo de su cuerpo y le dictamina: usted tiene cáncer y está próximo, ya usted está pronto a morir. Una persona que le hagan un examen y le den un dictamen de eso y que le digan que está próximo a morir, yo creo que quisiera morirse del mismo susto. Eso es el hombre. Cuando yo reconozco, entiendo mi problema, porque el problema no es Dios, el problema está en mí. Por eso Pablo, escribiendo su carta a los romanos, dice: el pecado que mora en mí. Porque yo mismo, cada ser humano, dice,
que quiere hacer lo bueno, pero no puede. Porque hay un gobierno en su carne, hay algo que lo gobierna, hay algo que no le permite hacer las cosas correctas. Por eso aquí, ahí donde estábamos leyendo, en el libro de Isaías, capítulo 1, ahí mismo en el mismo capítulo 1, gloria al Señor. Verso 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Quién tiene que dejar de hacer lo malo? Yo. Yo soy el que tengo que desechar, apartarme de lo malo. Soy yo. Entonces mire lo que dice el verso. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Hay que aprender a hacer el bien. Eso se aprende. El bien hay que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque el ser humano está habituado a lo malo. El ser humano está habituado a pecar. Porque el hombre es pecador, repito, por naturaleza. Gloria al Señor Jesús. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Gloria al Señor. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. O sea, hay que hacer lo bueno de delante de Dios. Y luego dice Dios, venid luego y estemos a cuenta. Cuando yo dispongo mi corazón a hacer lo bueno, me aparto de ese pecado, entonces es donde puedo llegar a Dios. Es donde puedo encontrar a Dios. Y entonces dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, esto es al criterio del ser humano. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Si quisieres, comeréis del bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios determinó un juicio sobre toda la creación. Se aproxima ese juicio. Aunque eso no es ahorita de inmediato. Que eso hay muchos que han dicho que el mundo se va a acabar. No, el mundo sí se va a acabar. Pero al mundo le quedan más de 1000 años todavía. Pero lo que Dios está haciendo ahora, en el periodo de la gracia, es sacando un pueblo, lavando un pueblo, limpiando, emblanqueciendo a un pueblo. ¿De dónde? De todo pueblo, tribu, lengua, nación que hay sobre el mundo. De todo lugar, Dios está sacando personas, seres humanos, seres pecadores como usted o como yo. Que de alguna manera lo volteemos a mirar a Él. Me acuerdo de un verso que está en el libro de Job, capítulo 11, versículo 13, que dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tu mano, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que en tu casa more la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. Mirarás tu miseria,
o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás a tu alrededor y dormirás seguro, y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero no así los malos. Dice la Biblia, pero los malos, los ojos de los malos no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Imagínense la esperanza de muchos. Y muchos dicen, yo me vivo así y así me quedo. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar, no quieren oír la voz de Dios. ¿De quién es la culpa? ¿Mía o de Dios? ¿A quién le he hecho la culpa? Quiero contar una anécdota en el nombre del Señor. Un siervo de Dios, un pastor, en cierto lugar hizo una gran campaña evangelística. Entre todas las gentes que asistían allí había una señora. La señora era viuda y tenía unos hijos, unos niños. Como 3, 4 niños tenía la señora. Jóvenes y muchachos de corta edad. La señora asistía de vez en cuando a los cultos. Un día, el día de la campaña, el pastor fue donde la señora y le dijo, la invito hoy al gran cierre de la campaña. Vamos a hacer un culto especial donde la gloria de Dios se va a derramar de una manera extraordinaria. La señora, entusiasmada al inicio, le dijo, claro, pastor, yo voy a ir. Ella se comprometió, no con el pastor, porque cuando uno abre la boca, está aceptando es lo que Dios le está brindando, porque el llamado viene de la boca del pastor, pero el llamado viene no es tanto de la boca del pastor, sino del corazón de Dios. Lo que yo estoy haciendo hoy, un mensaje, no es mío. El mensaje no es mío, el mensaje es de Dios. La señora aceptó. A eso de las 6 de la tarde empezaba el culto. Pero precisamente ese día, frente a la casa donde la señora vivía, había un polideportivo. Y ese día hicieron un tremendo bazar allá. Y la señora se le olvidó que Dios la había invitado a un culto. Y no fue al culto, se fue al bazar. Bueno, el pastor hicieron el culto, se terminó la campaña, qué bendición. Muchos fueron llenos del Espíritu Santo, muchas personas nuevas entregaron sus vidas al Señor y pasó la campaña. El pastor, para desplazarse a la casa, tenía que pasar precisamente por el polideportivo. Cuando el pastor con algunos hermanos iban, se formó una algarabía en aquel lugar y había alguien que gritaba, Dios mío, ¿por qué permitiste que me mataran al hijo? ¿Por qué permitiste que mi hijo muriera? Y se impresionaba el pastor, mira, la señora, la mujer, que habían invitado al culto. Pareciera como si la señora le estuviera reclamando a Dios que por qué había permitido que le mataran al hijo. La pregunta es, ¿dónde estaba la señora? ¿Qué prefirió la señora? Y quiero resaltar algo. El mundo y sus deleites son muerte. Por eso la Biblia dice, las dádivas de Dios son vida y vida eterna. La señora prefirió ir al bazar. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? No. Dios la invitó de antemano. Dios había estado hablándole de antemano que fuera al culto. Es más, ella se comprometió con él a ir. Porque Dios lo que quiere es el bien. Por eso dice, si quisieres, comeréis del bien de la tierra. Pero eso está en usted y yo recibirlo.
Dios tiene sus manos extendidas. Dios tiene su gracia, su amor extendido. Pero de usted y yo dependemos si lo queremos aceptar. El pecado que está en mí, yo no puedo permitir que me domine. Claro, de lógico. Hay algo. Es que el que está en el pecado es esclavo del pecado. Pero a eso vino Cristo. A liberarnos de esa esclavitud. A hacernos libres. A que conociéramos la verdad. La verdad tiene un nombre propio. Se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo tengo que venir a conocerlo a Él, a conocer esa verdad, a conocer ese camino, a conocer esa vida. Porque lo que Dios quiere es que yo tenga vida. Cuando yo acepto a Jesucristo en mi vida, me lleno de vida. La Biblia dice que paso de muerte a vida. Dios comienza a hacer una obra en mi vida. Y no solamente en mi espíritu, en todo mi ser, mi mente. Hay algo que muchos usan, donde dicen que a nosotros los creyentes, los evangélicos, nos lavan el cerebro. Y lo dicen irónicamente. Eso es verdad. A mí me lavó, Dios me lavó mi cerebro, me lavó mi mente, porque mi mente estaba carcomida, perdóneme la expresión, por el cáncer de la ignorancia. Pero Dios me dio una nueva oportunidad, me dio una nueva manera de ver las cosas. Quitó de mi mente lo que me estorbaba para verlo a Él. Me permitió conocer, a Dios se conoce por medio de su palabra. No hay otro medio, no busque otro medio, que no lo va a encontrar. A Dios lo conocemos por medio de su palabra. Cuando yo escucho la palabra de Dios, la acepto, Él entra a mi vida. La palabra de Dios es espíritu y su espíritu va a llenar cada rincón de mi existencia. Va a llenar cada rincón de su existencia. Usted va a tener sabiduría, no humana, sino sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para vivir su vida y para enseñarle a sus hijos. Esa jovencita, si usted desde temprano a esa niña que usted tiene, usted le enseña la palabra de Dios, de aquí a mañana usted no va a ver a su hija burlada. Usted no va a ver a su hija por allá en un prostíbulo, no va a ver a su hija por ahí violada, ni en una cantina borracha, ni a sus hijos, no. Porque va a tener usted un sustento, una palabra. Va a haber alguien en su vida que va a guiar su vida y va a permitir que la vida de nuestros hijos caminen a la luz de Cristo, a la luz de la palabra. Pero si yo lo desecho a Él, no le echemos la culpa a Dios. La culpa es mía, mi pecado. El Señor está dispuesto a perdonar mis pecados. A perdonar es quitar, lavar, quitar mi pecado, quitar mi culpa. Por eso el versículo que les decía, que dice que aunque oscurezca, voy a mirar las cosas claras, como en el día. Pero cuando yo ando en tinieblas, me tropiezo en lo primero que haya. Y sin duda puedo llegar a caer. Y no, va a llegar el momento quizás en que no me pueda levantar. Porque el que anda a oscura está propenso a una caída y propenso a la muerte. Entonces, mi estimado amigo, yo sí le hago un llamado en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un pecado que está en toda la raza humana. Si usted lee la Biblia lo va a comprobar. Todos pecamos, todos están, dice la Biblia, destituidos de la presencia de Dios. Capítulo 3, 23 del libro a los Romanos. Pero el capítulo 24 dice, pero Cristo es el que nos ha limpiado. Él es el que tiene el poder de lavar nuestros pecados. Cuando yo lo acepto a Él,
mi vida cambiará. Mi vida cambió desde el momento en que yo oí la voz. La voz de Dios, su palabra, la pude escuchar. Y escúcheme bien, ya para terminar. Cuando yo escucho la voz de Dios y le creo a Dios, porque es que hay dos frases muy similares. Una es creer en Dios. Creer en Dios cree todo mundo. Es más, la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Creer en Dios cree todo mundo. Pero creerle a Dios, ese es otro tema. Creerle a Dios es creer que lo que Él dice, que lo que Él tiene en su palabra es verdad. La Biblia hay un versículo que dice, la suma de su palabra, la suma de su palabra es verdad. Si yo cojo la Biblia y quisiera sacarle un cómputo y quisiera sacarle un resultado, me bota ese resultado. Verdad. Ese es el resultado de la palabra, la verdad. Pero si yo la desecho, ¿cómo voy a tener la verdad? La verdad hay que conocerla. La verdad es Jesucristo. Entonces, estimado amigo, yo le hago esta invitación en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo quiero orar para que sea nuestro Dios abriéndonos el conocimiento, abriéndonos el telón de nuestro intelecto. ¿Para qué? Para que pueda resplandecer la luz de su palabra. Gloria al Señor. Oremos en el nombre del Señor. Soberano Dios, te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra gloriosa. Señor, por los que escuchan. Señor, yo te ruego por ese amigo, esa amiga, que de alguna manera, Señor, está frente a esta pantalla y que tú, Señor, le has permitido escuchar este mensaje. Te ruego, Señor, por ella. Permite que tu palabra toque las fibras de su corazón. Permite que tu palabra, Dios mío, llegue hasta lo más profundo de su existencia, Señor, y ella tome la determinación de aceptar, Señor, de permitir que tú entres a ella, que tú entres a ese amigo, a esa amiga, a esa señora, a ese joven, a ese niño, a ese anciano, Señor, y que su mente, Señor, sea restablecida por el poder de tu palabra. Te lo pido, Dios mío, en el glorioso nombre, en el potente nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor Jesús les bendiga grandemente.